escribe notas explicativas y para cuando yo agarro el PowerPoint y voy a presentarlo, está ahí el escrito, entonces yo puedo entender lo que escribí en los dibujos, ¿sí? Eso es, en cada diapositiva tiene un espacio en la parte de abajo donde ustedes pueden escribir. La nota explicativa sería que ustedes explican allí lo del tema, ¿sí? Eso es lo de esa actividad. Bueno, a ver, yo quería hoy hacer un breve recorrido, uno por las actividades que ustedes tuvieron que hacer. Sí, quería uno mostrarle, por ejemplo, los errores más frecuentes que ustedes tienen. Por ejemplo, vamos a empezar, yo les voy a compartir pantalla con uno de los trabajos que era la actividad 2 del ensayo, ¿sí? Y ahí les voy a ir mostrando. A ver, este creo que es el ensayo. ¿Ven ahí el ensayo? Sí, profe. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá en este ensayo, ¿qué ustedes creen? Bueno, por un lugar le quería felicitar con respecto a las coevaluaciones, ¿sí? Vi que en esta clase, por ejemplo, bueno, yo y mis colegas, ¿no es cierto?, que ustedes realmente pudieron hacer otra clase de evaluación, realmente pudieron apreciar los elementos que estaban bien, lo que les faltaba, pudieron expresarse, hacer una crítica constructiva al compañero, ¿sí? Demuestra también que ustedes están aprendiendo y también les sirve al compañero para mejorarse, ¿sí? En eso pude ver un cambio evidente. Por ejemplo, con respecto a este trabajo del ensayo, ¿qué ustedes ven? ¿Qué pueden decir, por ejemplo, con el respecto al logo? Y que habría que actualizar el logo porque la escuela ya tiene su propio logo. Claro, eso, ¿no es cierto? La escuela tiene el logo que fue hecho por dos compañeros de ustedes, ¿sí? Ismael y, ¿cómo se llamaba la Ismael y, no me acuerdo. Cecia. Claro, Ismael y Cecia, ¿no es cierto?, en un concurso. Entonces acá tendrían que agregar el logo de la escuela, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, los datos de la institución, de la escuela, la ortografía, ¿no es cierto? No digo por ahí que sean grandes cosas, pero, por ejemplo, suelen escribir el nombre de ustedes, no todos, por supuesto, pero el nombre de ustedes o de la institución con mayúscula, ¿sí? Con minúscula. Claro, sí, escriben con minúscula el nombre de ustedes, el de la institución. Sí, entonces que esos datos estén completos. Fíjense los nombres de los docentes, le cambian el apellido. Bueno, ahí con respecto a todos los nombres. ¿Qué otra cosa les pedía este ensayo? La carátula, profesora. Claro, la carátula que harían en una hoja sola, ¿no es cierto? Se hace en una hoja sola con todos los datos. Y después tenían que poner el índice, ¿sí? Fíjense ustedes que acá en el recurso PowerPoint, acá en insertar, ustedes tienen un lugar donde les permite insertar el índice de forma automática. Entonces queda algo mucho más prolijo, ¿sí? Ustedes son estudiantes en el ámbito de la universidad y tienen que aprender a hacer, ¿sí? Son parte de las competencias digitales que tienen que adquirir, ¿sí? Ya estamos en el siglo XXI. Fíjense otra cosa. Por ejemplo, la introducción del trabajo. ¿Qué lleva la introducción del trabajo? ¿Qué ustedes deberían poner en la introducción? Hola, profe. Soy Iván Maslowski. Para mí la introducción sería como un breve resumen de lo que se trataría el trabajo. Claro, eso sí, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, los temas que ustedes van a abordar, pero fíjense, por ejemplo, ¿les parece a ustedes que esta introducción les da a ustedes una idea de lo que van a abordar en el trabajo? Tienen que hacer un poquito más amplio, ¿sí? Desarrollar un poquito más. O sea, y en esa introducción ustedes tienen que abordar
brevemente todos los temas que van a tratar al interior del trabajo, ¿sí? Para eso ustedes sacan de la lectura del texto, ¿sí? De manera de que dé cuenta, en este trabajo ustedes tenían que trabajar sobre 2 temas, los valores y los conflictos de valores y la ética de mínimo y de máximo. Entonces, esos 2 temas tendrían que estar reflejados brevemente en la introducción. ¿Y por qué es importante para el enfermero saber eso? ¿En qué va a influir eso en nuestros cuidados? ¿No es cierto? Acá también, por ejemplo, otra de las cosas que ustedes hicieron es separar, hacer la introducción, dejarle toda media hoja libre y después el desarrollo aparte. El ensayo se hace todo a continuación, ¿sí? Tenían 2 hojas nomás para trabajar y al dejar todo ese espacio no les quedaba prácticamente nada. ¿Y qué le falta a este trabajo acá con respecto a esto, con respecto al formato? Creo que los espacios, profe, y justificar también, ¿no es cierto? Yo tendría que seleccionar el trabajo acá, seleccionar el trabajo, ¿sí? Y me voy acá y le justifico, ¿sí? Todo el trabajo así, justificado, ¿sí? Ahí, justificado. Fíjense otra cosa, que muchos tuvieron el error acá en el diccionario, por ejemplo. ¿Esto les parece a ustedes que está bien? Por ejemplo, esta cita acá donde nombra, miren la compañera, dice diccionario del 2006, Marquet, acá le pone Rocher 1973, Frank, ¿qué pueden decir ustedes de esto? Está mal citado. ¿Por qué está mal citado? ¿Qué tendrían que poner allí? Tendría que agregarle el link de dónde sacó, se me hace. Fíjense, ustedes estaban trabajando en estos 2 textos nomás, Feito Grande y este otro. Y estos otros. Entonces, acá ustedes tienen que empezar poniendo nomás el título del que sacaron, el de Feito Grande, según Feito Grande, y es ella la que dijo todo esto. Si ustedes van a poner estos autores acá, tendría que ser cita de cita y mirar en las normas APA cómo se cita y iría con el número de página, ¿sí? Si no, y ustedes tienen que ir escribiendo con sus palabras, pero no escribirlo, o sea, es un error muy grande, muy grosero ya a esta altura del partido, ¿sí? Ustedes no leyeron a todos estos textos. Feito Grande, cuando escribió el artículo, sí, ahí ella le leyó a todo eso, pero ustedes no. Entonces eso ustedes tendrían que sacar, si yo pongo entre comillas acá esto y esto entre comillas, acá debo poner número de página. En general, el contenido, la formación y los conflictos de valores y la ética de mínimo y de máximo está bien, ¿no es cierto? Porque ustedes transcribieron los temas, ¿sí? Pero estos autores acá no deberían ir. Si yo le voy a poner tal cual, tengo que poner con número de página, sí, pero acá si le voy a nombrar a, por ejemplo, Franquena 1973, tengo que decir citado por Feito Grande, ¿sí? Y el número de página, porque si no, así está mal. La conclusión que yo debería abordar. Profe, pues puede ser lo que uno comprendió del trabajo o claro, o yo por lo menos en la conclusión coloco lo que yo entendí, pero con mis propias palabras en la conclusión, ¿no? A ver, en la conclusión vamos a poner, por ejemplo, hay veces a uno le piden conclusión del autor y conclusión personal. Lo que yo, no sé, lo que yo pienso, ¿qué sería una conclusión personal? Sí, pero acá yo voy a retomar los temas que trabajé en la introducción y los voy a poner acá en la conclusión, esos temas, y qué es lo que de nuevo se descubrió, qué nos dice estos autores. Por ejemplo, qué nos dice con respecto a los conflictos de valores y a la ética de mínimo, cómo yo voy a trabajar en las instituciones, qué me aporta eso para mi quehacer enfermero según estos autores, ¿sí? Y también tengo que explayarme más, porque si acá yo digo, o sea, en 3 renglones es muy difícil expresar una idea, ¿sí?
Entonces tendría que explayarme más. Bueno, eso con respecto. Otra de las cosas, acá en el desarrollo del trabajo, ustedes tendrían que poner también, por ahí yo no les pedí, no les especifiqué, ¿no es cierto? Pero iría la primera línea que uno le pone en el texto, ¿sí? Yo selecciono el texto, por ejemplo, hasta aquí, y donde acá me iría, en este párrafo, y acá busco primera línea, elijo primera línea, por ejemplo, cuánto le doy según que dice normas APA, ponerle que sea de 1 centímetro y le aplico, ¿sí? Entonces el texto tendría primera línea, ¿sí? Esto le digo para que vayan aprendiendo en todo el texto. Y acá en las conclusiones tendría que poner sangría francesa. Me voy al mismo lugar y esto me dicen normas APA, ¿sí? Sangría francesa. 1 centímetro, ¿sí? Y ahí tendría, a ver, sangría francesa, esto pasó algo, no me, ¿por qué tenía? Porque tenía, no sé, no me tomó la sangría francesa, a ver, tendría que quedar. Capaz que tiene que borrar el guión que tiene. Sí, puede ser, pero bueno, ahí en ese lugar le ponemos la sangría francesa que va en, que también nos dicen las normas APA, ¿sí? Tienen que ir, está ahí está, sangría francesa, ¿sí? Bueno, esto con respecto a este trabajo, ¿sí? ¿Comprendieron lo que es los conflictos de valores, las éticas de mínimo, cómo está presente esos conflictos de valores y esa ética de mínimo y de máximo en la enfermería, en los cuidados? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Ustedes creen que se pueden encontrar con conflictos de valores en su práctica? ¿O no es una literatura nomás alejada de la realidad? Yo creo que sí, profesora. Pero... Nos daba ejemplos en los textos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo nos manejaríamos, cómo podríamos manejarnos en nuestra situación diaria a partir de que surgen, o cómo identificaríamos estos conflictos de valores? Yo, o sea, no me acuerdo muy bien lo que decía el texto, profe, pero creo que por ahí un conflicto de valor que se suele dar es cuando nosotros sabemos que debemos proporcionar un cuidado y el paciente por ahí no está de acuerdo por el hecho de que por ahí utilice una medicina alternativa o tenga otro tipo de creencia. Ahí se suele dar conflictos. Sí, ¿no es cierto? O en la madre también, o sea, en la parte materna también, por ahí una madre, la abuela le aconseja a la futura madre tal cosa y ella seguía por eso y como que por ahí entra en conflicto con la enfermera y así. Es cierto, ¿no es cierto? Estos serían los conflictos por ahí, los conflictos personales de la enfermera puede ser, o culturales, o conflictos profesionales, ¿sí? También los conflictos que dijeron ahí, como dijo, del paciente o de las creencias de la mamá, ¿no es cierto? Los conflictos culturales, ¿sí? Por eso también se pide que nosotros como enfermera tendríamos que conocer todas estas clases de conflictos, ¿sí? Y también conocer por ahí las creencias, escuchar las creencias, los valores de los pacientes, ¿no es cierto?, para tomar las decisiones, ¿sí? Y que nuestra primer preocupación o nuestro primer aspecto que deberíamos considerar son aquellos pacientes que necesitan los cuidados enfermeros, ¿no es cierto? Y si por ahí, y distinguir por ahí estos valores que son valores morales de los que son no morales, ¿no es cierto? Entonces, los que son no morales no tienen, digamos, importancia o relevancia en la mejoría del paciente. ¿Vieron? Ahí daba el ejemplo, por ejemplo, que eso era
era antes muy común en las instituciones de salud, que se le baña a los pacientes temprano, tipo a las 4 de la mañana, porque iban a venir, no sé, el médico iba a pasar a hacer la recorrida y tenía que ver los pacientes limpios, ¿sí? Por ahí se pensaba en un valor no moral y no en la necesidad real del paciente, ¿sí? Entonces, por ahí el conocer todos estos valores y los conflictos de valores nos tiene que ayudar a nosotros a reflexionar como enfermeros para brindar los cuidados, ¿sí? Y también se espera, ¿no es cierto?, que también nosotros como enfermeros no tengamos que hacer ninguna práctica que vaya en contra de nuestros valores morales, pero garantizando la necesidad de atención de aquellos pacientes que necesitan cuidados enfermeros, ¿sí? Que eso es lo que establece nuestro código de ética, que tenemos la posibilidad de hacer una objeción de conciencia, es decir, que no vamos a realizar algún acto porque no va de acuerdo a nuestros valores, pero siempre garantizando la atención de ese paciente, el cuidado enfermero que necesita. Y la ética de mínimos establece lo mínimo que es una regla universal que debería recibir todos los pacientes, ¿sí? De una manera de unificar las necesidades, ¿sí? Y después las éticas de máximos son los individuales de cada uno, ¿sí? Porque por ahí lo que para algunos es muy bueno, para otros no. ¿Alguna pregunta, algo con respecto a este tema? Marta. ¿Sí? No, lo que por ahí agregar un poquito en cuanto a los conflictos por ahí de valores entre el sujeto de cuidado y el personal de enfermería, con respecto a esto de decir, bueno, de no ir al choque con el otro, sino de poder llegar a reflexionar y a ver, por ejemplo, en ese ejemplo que daban del área de materno-infantil, es una costumbre que tienen las abuelas de darle el tecito, de darle el anís. Nosotros sabemos que eso le puede hacer un daño al bebé, pero de la manera que nosotros le vamos a explicar, cómo le vamos a decir, no decirle, no, mira, eso le va a matar a tu bebé porque es nocivo. Nosotros tenemos el conocimiento de que eso es así, pero como profesionales de enfermería lo que tenemos que hacer es el manejo de esa situación particular, digamos, para que ellos puedan llegar a comprender sin llegar a confrontar con el otro, digamos. Eso me parece importante porque a veces uno con el afán de decir o de que no hagan algo que está en contra, para ellos eso es normal y está bien. Y si nosotros tenemos el conocimiento y sabemos que eso hace daño, ahí es donde tenemos que intervenir, pero siempre, digamos, de buena manera, digamos, no confrontar, que muchas veces pasan y ahí se generan estos conflictos, ¿no es cierto? Tratar de resolver de buena manera, digamos, y hacerle entender al otro de que eso está mal. Eso quería agregar. Sí, vieron acá a raíz de lo que dijo la profesora Norma, uno de los aspectos que es competencia del rol del profesional de enfermería es la educación, ¿sí? Si ustedes de la mejor manera le muestran con sus conocimientos a la madre por qué esas creencias, por qué, por ejemplo, ese té le va a hacer mal al recién nacido, la mujer va a poder analizar, reflexionar, va a poder adherirse de la mejor manera. Porque a nadie, si nos dicen nomás y no nos explican el por qué y no entendemos, si no podemos comprender que ese conocimiento es útil, no vamos a modificar las prácticas, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes puedan reflexionar sobre estos aspectos y a través de la educación, del aprendizaje, puedan resolver todos estos conflictos de valores que se le van a ir presentando en muchas ocasiones, ¿sí? Ahí en el ejemplo, en el texto daba varios ejemplos de conflictos de valores, ¿sí? Que se nos presentan diariamente, ¿sí? También estas situaciones, por ahí algunos que son más difícil resolución, en las instituciones de salud se propone el comité de ética, ¿sí? Donde se plantean estas situaciones, entonces por ahí con el equipo de salud se puede llegar a una mejor solución, a un mejor entendimiento del tema, ¿sí? Y que nos ayude para resolver la situación, ¿sí? Profesora, bueno, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando vos le proporcionás
le ofreces a un paciente un cuidado. Esta paciente se niega. Yo como enfermera le explico, trato de llegar a un acuerdo con la paciente y la paciente otra vez se niega. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? A ver, por ejemplo, el derecho de autonomía dice que la mujer puede decidir lo que es mejor para ella, ¿sí? Ya no existe más ese paternalismo. Antes era el médico que decidía todo lo que era mejor para nosotros. Él sabía lo que necesitábamos para todos los pacientes, ¿sí? Y él decidía. Ahora el paciente tiene derecho, si él no quiere negarse al tratamiento, no está de acuerdo, él puede, ¿sí? Hay otras situaciones en que se hacen las directivas anticipadas y que se deja por escrito, pero este no sería el caso, sí, pero también el paciente tiene el derecho, pero por ahí es lo que dice de vuelta la profesora. ¿Cómo hablamos con el paciente? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo conversamos? El tono de voz que utilizamos, la estrategia. Sí, así tipo como cuando nosotros queremos conseguir algo, ¿no es cierto? Sabemos por ahí cómo persuadir, cómo pedir de la mejor manera. Bueno, de esta manera también, y también entenderle a las personas que necesitan cuidado y que por ahí son personas, algunos que son personas vulnerables, que no tienen el suficiente entendimiento, ¿sí? Y otras que sí, que son personas mucho más preparadas, pero ellos también tienen el derecho a negarse, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer como enfermero? También deberé escribir en la historia clínica y comunicar a los otros, al equipo de salud o al médico que está a cargo de ese paciente la situación que está pasando, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta con este tema o pasamos al siguiente? Bueno, está entonces, esta era la actividad 2 del ensayo que ustedes tenían que hacer, ¿sí? Esos errores que yo les mostré ahí es para que ustedes tengan en cuenta cuando elaboran el próximo trabajo, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que ustedes tienen para entregar los trabajos hasta el día lunes, ¿sí? Hasta el día lunes de cada semana, sí, por ahí si le ponemos por 2 semanas le vamos a escribir, pero si no, generalmente los trabajos son cada semana le ponemos una actividad de manera que podamos terminar el cuatrimestre en tiempo y forma, ¿sí? Aparte de ese día lunes, nosotros le dimos unos días más que ustedes pueden entregar hasta el jueves de cada semana a las 23:59 horas, de manera que nos dé a nosotros el tiempo para corregirle los trabajos, ¿sí? Esta materia es promocional. Entonces, si ustedes entregan las actividades en tiempo y forma, van a poder promocionar, ¿sí? Aquellos estudiantes que no alcancen a entregar las actividades, o no sé, por X motivo no puedan desarrollar, van a terminar la asignatura como regular. Y aquellos que no lleguen al porcentaje establecido, van a rendir después la materia como libre, ¿sí? Pero alguna escala tenemos que poner, bueno, para ponerle la nota, para corregirle y para evaluarle. También tienen la posibilidad, si ustedes sacan menos del 60% en la nota, tienen la posibilidad de rehacer el trabajo y avisarnos a nosotros, poner mensaje, qué actividad hicieron de vuelta y nosotros les volvemos a corregir. Cuando ustedes van a volver a subir otro trabajo porque hicieron mal, eliminen el anterior, sí, así nos queda claro a nosotros. ¿Está? Bueno, y con respecto a lo que les escribimos en el foro, lean también lo que se les escribió al compañero. Así nos están preguntando todo el tiempo la misma cosa, ¿sí? Y alguna cosa por ahí que ustedes preguntan y no saben, los compañeros pueden escribirle en el foro y ayudarle al compañero, ¿sí? Bueno, a ver, vamos con la actividad 3, a ver que tenía escrito acá. En la actividad 3, que era el video. ¿Quieren contar cómo les fue con el video? Yo miré los videos y vi que estaban muy, muy lindos los trabajos. Por ahí tuvieron algunas dificultades, ¿no? Que vi sobre todo a ver con el audio, ¿no? Bueno,
un grupo realizó la coevaluación, otros no realizaron. También vi que incorporaron animaciones, que habían videos que estaban muy, muy lindos. También ustedes tengan en cuenta, chicos, cuando escriben la bibliografía, que la bibliografía que ustedes van a escribir es solo la que ustedes consultaron, no todas las que tiene el autor del texto, porque el autor del texto, él leyó todo eso, pero ustedes están trabajando solo con un texto, ¿sí? Solo con uno o con dos que le pedimos, ¿sí? No sé, ¿quieren contarnos algo? ¿Cómo le fue con la elaboración del video? ¿Todo bien? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué les pareció esa actividad? Bueno, yo todavía no corregí ese trabajo, pero esta tarde me voy a poner a corregir. Bueno, vieron que en el video ahí ustedes trabajaron con los aspectos éticos que establece que deberíamos tener en cuenta como enfermeros, ¿sí? Y uno de nuestro rol como enfermero es la educación, ¿sí? Justamente esto que estábamos diciendo acá, que le decía la profesora Norma, ¿sí? Que a través de la educación que es parte del rol de enfermero, nosotros podemos trabajar con la gente para que estos puedan asumir una actitud de autocuidado, ¿sí? Una actitud de autocuidado, y la educación también nos tiene que servir a nosotros para nosotros poder cuidarnos en todas estas situaciones, ¿sí? Y ahí también establecía, ¿no es cierto?, en ese otro texto donde ustedes elaboraron el video, que o para los aspectos éticos o para trabajar la ética en el campo de enfermería, en las instituciones de salud se elaboraban los comités de ética y los comités de bioética, donde los enfermeros forman parte de ese comité, ¿sí? Y ahí también pueden plantear esas situaciones conflictivas, esas situaciones, o sea, esos dilemas que por ahí surgen en la práctica de enfermería y que le generan muchas veces dificultades, estrés, y que le limita a la hora de tomar decisión, ¿sí? También el Código de Ética de Enfermería establece que la cooperación, el trabajo en equipo es parte de la tarea de enfermería y que tenemos que aprender eso, ¿sí? Entonces eso también nos puede ayudar a nosotros para tomar una decisión y por ahí no sentirnos en soledad frente a los problemas que nos toca desenvolvernos. Vieron que al trabajar en un hospital, en un campo de salud, siempre es una situación estresante, es complejo, no hay recetas establecidas, ¿sí? Lo que por ahí se orienta esta materia es tratar de ayudarles o de darles mínimamente herramientas para que ustedes puedan manejar de mejor modo esas decisiones que le toca tomar en el servicio. Bueno, entonces, ¿no hay preguntas con respecto a este desarrollo de esta actividad, que era la actividad 3, que tenían que hacer el video? Profe, buenas tardes. Yo quería hacerle una consulta. ¿Quién habla? Allá la Giovanna. Ah, ¿qué pasó, Giovanna? Nosotros, por ejemplo, con un compañero hicimos el video y bueno, como era más que nada tratar de dividirse, que sea parcial, entonces hicimos un PowerPoint con los temas, decidimos que uno iba a ser la introducción, otro la conclusión, y nos dividimos los temas del desarrollo. Y cuando hicimos, bueno, cada uno hizo su Power y le agregó el audio. Y cuando lo unía a los dos PowerPoint, no se escuchó la parte o el audio del PowerPoint de mi compañero. Eso fue el único inconveniente que tuvimos. No sé si tendríamos que volver a rehacer o cómo. Y bueno, no sé, ustedes vean si ustedes quieren rehacer la actividad, ustedes podrían mirar a ver ahí, se pueden eliminar el trabajo de ustedes, pero, por ejemplo, ustedes tengan, ahora después, en todo caso, cuando les corrigen, y si ustedes se sacan menos del 60%, ahí en todo caso ustedes verían si necesitan rehacer, porque por ahí si se sacan más del 60%,
Si ese fue el único inconveniente que tuvieron, no creo que saquen menos del 60%. Sí, pero bueno, al hacer el PowerPoint, sí, con ese programa por ahí, con el PowerPoint, una de las cosas que cuesta más es que él te tome el audio. Viste, es como que tiene una trampita que cuesta, que uno al principio no se da cuenta y uno cierra todo y él no te guardó el audio. Viste, bueno, que aparte de... Perdón. ¿Sí? No, en mi caso, por ejemplo, con mis compañeras hicimos primero todo el PowerPoint y luego nos dividimos las páginas. Y por cada página, o sea, hubo una compañera que me mandó un audio de 2 minutos, por ejemplo, y tuve que sincronizar lo que ella decía con el PowerPoint mediante, digamos, las transiciones, digamos. O sea, tuve que calcular bien los minutos y cuánto faltaba para que quede justo, digamos. Y cada vez que ponía un audio, ponía a guardar, porque si no, no me guardaba directamente. O por ahí no me reconocía los formatos que me mandaban por WhatsApp y así. O sea, yo sí tardé mucho más en la edición que en hacer, digamos, el trabajo. Pero por suerte... Y otra cosa que me pasó fue que nosotros hicimos todo el Power, yo subí y cuando me puse a mirar para hacer las coevaluaciones, vi que los videos de mis compañeras estaban más animados, tenían muchos colores y qué sé yo, y yo dije, no, y el mío quedó como muy elegante, muy pulcro, y ahí me preocupé. Bueno, fíjense, una de las cosas de la coevaluación es para que uno aprenda mirando los trabajos del otro, porque a todos nos pasa de que vos ves y ves que el otro hizo mucho más lindo y vos decís, a la pucha, y yo esto. Entonces uno se pone a explorar, a buscar y uno también aprende, ¿sí? Esas experiencias o esas dificultades que ustedes tienen, escriben en el foro y que los compañeros le cuenten, le ayuden cómo hicieron. Por ejemplo, fíjate acá, Clarice cuenta todo lo que está haciendo, entonces también los otros aprenden, ¿sí? Nosotros, donde estudiamos, hacemos así, vamos preguntando y ahí cada uno escribe cómo hizo, lo que hizo, qué tiene, qué le falta, y siempre alguno te da una mano. De eso se trata, ¿sí? Y esto es lo que Vygotsky dice, la zona de andamiaje, ¿sí? Cuando uno aprende de otro, de uno que sabe un poquito más, ya sea un par o un docente. Bueno, pasamos entonces a la otra actividad que era, ya tengo tanto escrito acá. Bueno, la otra actividad que ustedes iban a hacer, a ver, era la actividad 4, ¿no es cierto? En la actividad 4 ustedes iban a trabajar con un texto de la Comisión de Ética y de Ontología del Consejo de Enfermería de España, ¿sí? Donde ese consejo de expertos establece a través de un artículo, ¿no es cierto?, que desarrolla que el texto se divide en 2 partes. Por un lado, se identifican los principales problemas y conflictos éticos que surgen en el marco de la pandemia, en la atención del paciente, y por otro lado, se contemplan las consideraciones éticas que habría que tener, que son las consideraciones éticas que se tienen ahora en el momento de la pandemia, ¿no es cierto?, al brindar cuidados enfermeros, pero también son las consideraciones éticas que constantemente nosotros tenemos al atender un paciente, ¿sí? Ahí ustedes tendrían que hacer, por un lado, tenían que hacer un PowerPoint, ¿no es cierto?, y colocar las notas explicativas, ¿sí? Entonces, sobre algún tema que ustedes necesiten explayarse más, lo colocarían allí. ¿Quieren comentar algo de ese artículo? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿O qué ustedes creen que esos conflictos están presentes o por ser de España están alejados de nuestra realidad? ¿No nos va a tocar a nosotros? ¿No va a llegar a la Argentina, como dijo alguien? Es que yo tengo el concepto de que, por ejemplo, cuando se trata de enfermería siempre hay que tomar en cuenta o escuchar o leer para por lo menos tener una idea. Porque uno puede decir, no, a mí no me va a pasar. Nosotros, por ejemplo, en Argentina decíamos, no, el COVID no va a llegar nunca. Y de repente ya teníamos una persona que ingresó por Brasil y después ya en Buenos Aires.
y así, entonces no podemos decir no, nunca no va a pasar. Entonces es bueno leer o participar o capacitarse como por lo menos para tener una idea de cómo abarcar o cómo, no sé, no encuentro la palabra. Claro, para que nos dé herramientas, ¿no es cierto? Y para tener en cuenta también estos aspectos éticos que nosotros deberíamos considerar, que son aspectos éticos que están presentes constantemente en el cuidado del paciente. ¿Vieron que hablaba? ¿Se pueden recordar algunos de los aspectos éticos que trataba el tema que decía que debemos considerar? Fíjese, nos hablaban, por ejemplo, del derecho de la seguridad, ¿sí? La seguridad nuestra y del paciente. ¿Sí? El conflicto por ahí del autocuidado y el cuidado como enfermero que debemos también proporcionarle a estos pacientes, ¿sí? Nos hablaba, por ejemplo, de la confidencialidad, de la intimidad del paciente, ¿sí? Del derecho a la intimidad, del derecho al consentimiento del paciente o el derecho a negarse al tratamiento, ¿sí? De todos estos aspectos éticos, que en realidad estos aspectos éticos están constantemente en la práctica de enfermería, no solo ahora, en esta época de pandemia, ¿no es cierto? Bueno, y ahí, y también, ¿por qué leemos un texto de España? Porque ellos siempre están más avanzados que nosotros, ¿no es cierto? Nosotros cuando vamos a leer todos los textos, lo que trabajamos, generalmente vamos a trabajar con otros autores, ¿sí? No de nuestro país, sino porque siempre nos ganan en cuanto a los conocimientos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en ese trabajo era eso lo que tenían que trabajar, ¿sí? Cómo nosotros, como enfermeros, vamos a mediar, vamos a trabajar y cómo vamos a tener en cuenta para no vulnerar los derechos de los pacientes en esta situación de pandemia y también mantener nuestro autocuidado, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, en un momento una enfermera en el servicio, cuando estábamos trabajando, nos cuestionó, ¿no es cierto?, que ella se pinchó en el dedo con un paciente que tenía HIV y que nadie le había dicho nada. Bueno, ante esta situación, por ejemplo, el paciente tiene, o sea, un derecho del paciente es que ese diagnóstico no tiene que ser relevado, ¿sí? El paciente no tiene la obligación, pero nosotros sí como enfermeros tenemos la obligación de cuidarnos, ¿sí? Y de tratar a todos los pacientes como posibles infectos contagiosos, ¿sí? Entonces, por supuesto que esta situación nos supera a todos de sobremanera, ¿no? Pero una de las cosas es que tenemos que tratar de preservar nuestro autocuidado, ¿sí? Y por el otro lado, tratar de mediar de la mejor manera, de modo que nosotros estos cuidados que le brindemos a los pacientes sean seguros, libres de riesgo, ¿sí? Uno de los principios éticos, dice, es la no maleficencia. Bajo ningún punto nosotros le podemos hacer daño al paciente con nuestras intervenciones, ¿sí? Y otro, estos cuidados que le brindamos también tienen que cumplir con el beneficio de la beneficencia, es decir, tiene que ser bueno para el paciente, si no, no tendríamos que realizarles, ¿sí? Bueno, en ese trabajo ustedes tendrían que realizar una síntesis más o menos de lo que implican todos estos conceptos éticos en la práctica de enfermería y cómo lo aplicaríamos teniendo en cuenta este contexto de pandemia, ¿sí? Y por último, llegaron a mirar la nueva actividad, la actividad 5. Bueno, mira, fíjense que la actividad 5 le habla de la ética, dice, en el cuidado de enfermería en la crisis ambiental. O sea, es el cuidado de la enfermera en relación con el ambiente, ¿sí?
Este es un tema nuevo que se incorporó en la asignatura del programa el año pasado, ¿no, Norma? Está con el plan nuevo, ¿sí? Con el nuevo Sí. plan de estudio. Sí, con el nuevo plan de estudio se incorporó Como el contenido cuidado. mínimo figura el medio ambiente, la ética y el medio ambiente. La ética y el medio ambiente como contenido mínimo figura en nuestro plan de estudio, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso, lo que le pusimos ahora, el año pasado trabajamos con otro texto, ¿no es cierto? Pero ahora lo que le pusimos es un texto que ustedes trabajen de unas autoras brasileñas de la Facultad de Fluminense de Ceará, Brasil, ¿sí? Son unas enfermeras donde ellos realizan un estudio cualitativo y donde reflexionan de la importancia del cuidado del ambiente y de la educación en enfermería de manera de mantener la salud, ¿sí? La salud de los pacientes. En este texto, por un lado, ellos hablan de que, o sea, que hoy en día nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que la salud de las personas no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que abarca aspectos a muchas otras dimensiones, ¿sí? La dimensión social, política, económica, que entonces ellos toman unos factores que están elaborados por unos autores, ¿no es cierto?, donde ellos hablan de cómo todos estos elementos intervienen en la salud de las personas, ¿sí? Y consideran el ambiente, o sea, consideran el planeta como el sistema macro, ¿no es cierto?, el universo, o sea, el aire, la tierra como el sistema macro. Y por otro lado, el sistema micro, que sería el espacio donde nos desenvolvemos, la plaza, la comunidad, la habitación, la casa. Y por ende, el hospital, ¿sí? Y dice cómo a través de las acciones del hombre, va modificando el planeta. Habla de todos los desastres que se producen a nivel mundial. Sí, habla de la contaminación del ozono, del derretimiento de los hielos, la muerte de los animales, los huracanes, los tsunamis, y cómo estos dejan gran cantidad de enfermedades en el planeta. Por ejemplo, en Haití nos habla del terremoto que hubo en Haití y cómo murieron miles de personas. Eso también llevó la destrucción del caño de agua. Entonces, muchas más personas murieron por la malaria, ¿sí? Por la contaminación del agua. Después en Brasil también, con el derrumbe de las tierras, cómo murieron millones de personas, quedaron sin viviendas y eso produce enfermedad. El texto aborda que, por ejemplo, si bien el cuidado del medio ambiente a través de los medios de comunicación, la difusión es reciente, ya para la práctica de enfermería esto viene de muchos años atrás. Ya, por ejemplo, Florencia Nightingale ya nos hablaba, ¿no es cierto?, en la guerra de Crimea, de la importancia del cuidado del medio ambiente para la salud de las personas, para la recuperación de los soldados. En el texto de enfermería también aborda diferentes autoras de enfermería, cómo todas hablan de la importancia del cuidado del medio ambiente para que la persona restablezca su salud y para que también él pueda implementar acciones de autocuidado, ¿sí? Y pueda ser autónomo, pueda llegar a ser autónomo, ¿sí? Para eso es necesario incorporar, o para eso en los planes de estudio se incorpora estos temas relacionados con el medio ambiente, y la enfermera con un cuerpo de conocimiento, sabemos, ¿no es cierto?, que el cuidado de las personas siempre estuvo presente a través de la historia. Lo que se diferencia ahora es que con un cuerpo de conocimientos, con el estudio, con la educación, ustedes o todos como enfermeros podemos trabajar
para brindar la información a las personas para que ellos tengan un mejor cuidado del ambiente y de esa manera mejorar su salud. Por ejemplo, el texto nos habla, ¿no es cierto?, de que nosotros, por ejemplo, sabemos, ponele, que el cáncer de piel es producido por las radiaciones ultravioletas, ¿sí? O las diarreas son producidas por el consumo de agua contaminada, ¿sí? Todos estos aspectos. Entonces, el artículo habla de esto, y si bien también habla, ¿no es cierto?, de que se entiende que muchas veces es difícil abordar estos temas. Uno, por la complejidad del servicio, por la gran demanda de trabajo que tiene el enfermero, porque tiene que también atender otros problemas de salud del paciente, y también porque por ahí no hay suficientemente políticas que aborden estos temas para trabajar la prevención. A ver, ¿qué otra cosa nos plantea? Marta, otro capítulo es el uso de los agroquímicos, que acá en nuestra provincia se usa mucho, ¿no es cierto?, con el tabaco, con muchos productos que llevan el uso de agroquímicos. El más común es el tabaco y todo el daño que produce a las personas. Hay estudios científicos donde se informaban las malformaciones que tenían los niños por el uso de los agroquímicos. Pero hay muchos intereses económicos también que entran en conflicto, digamos, con la ética, lo económico y los poderes económicos que son los que producen esos productos, digamos, que no es fácil luchar contra eso, pero también tiene que ver con todo lo que es la ética, ¿no es cierto? Claro, y sí. la parte de la economía y de los daños que eso producen y que hay evidencia, no es que están estudiando, hay evidencias y se siguen usando. Claro, sí. Uno de los principales problemas, ¿no es cierto?, es que la globalización hace que sean las grandes potencias, los países industrializados que produzcan esta gran cantidad de contaminantes, ¿no es cierto? Esta grande contaminantes y que afectan sobre todo a los países pobres y subdesarrollados, ¿sí? Pero por eso también, a partir de la década del 70, se comenzó a tomar conciencia de este problema, de esta situación, y lo que se busca es trabajar. Siempre se cree que trabajamos o que tenemos que hacer o el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras, para nuestros nietos, para nuestros hijos. Ahora se sabe que no es así, que sino que tenemos que trabajar en este aspecto por nosotros mismos, ¿sí? Para tener una mejor calidad de vida y evitar o al menos darles herramientas a las personas para que puedan cuidar del mejor modo su salud, ¿sí? También el artículo nos nombra un montón de investigaciones que se hicieron, donde trabajaron estos temas o donde los temas están relacionados, pero lo que se vio, manifiestan estos autores, que ninguno de los enfermeros, por ejemplo, no aborda el tema o la importancia de la educación en el cuidado del ambiente, ¿sí? También el texto nos habla, ¿no es cierto?, que la idea no es que empecemos a mirar por la casa de nuestro vecino, ¿sí? Sino que trabajemos a través de la educación, de la información, cada uno desde su nivel micro y desde su nivel macro, a tener una mejor relación con el ambiente, con el cuidado del ambiente. Bueno, este sería el trabajo que ustedes tienen que hacer y que era, y este trabajo es digamos, un trabajo sencillito que lo van a hacer a través de un mapa conceptual, ¿sí? A través de un mapa conceptual, un mapa mental. No sé si quieren preguntar algo, alguna duda, si se entendió el tema. Es un leve pantallazo de lo que trata, pero es un artículo corto e interesante. Parece que ya no hay más dudas, Marta. Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra duda, dejamos acá y bueno, continuamos comunicándonos a través del aula, ¿sí?
no, yo les voy a pedir algo. Ustedes tengan en cuenta, chicos, que nosotros les pedimos que ustedes escriban y dejen sus dudas en la plataforma, en el foro, ¿sí? Uno, porque allí queda registrado las actividades de ustedes, la nuestra, y también porque nosotros ustedes saben que una de las líneas de acción que establece la ética en enfermería es trabajar, o uno de los deberes de los enfermeros es trabajar también en la investigación, ¿sí? Nosotros como docentes trabajamos en las líneas de investigación. También esas líneas nos sugieren que debemos trabajar en las líneas de acción relacionadas con nuestra disciplina, ¿sí? Entonces, nosotros también estamos haciendo estudios de investigación relacionado con las actividades, con el entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? Por eso pretendemos y necesitamos que todo esto que trabajamos quede registrado en el aula, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta, y si no, dejamos acá y seguimos por el aula. Yo creo que no, profe. Bueno, entonces, les agradezco por haber participado y bueno, nos seguimos comunicando a través de los escritos. Gracias, profe, a usted. Bueno, listo. Hasta Profe, luego, entonces. una consulta. Sí, le escucho. Bonnie Antonella. Sí. Yo en el PowerPoint, el último que le teníamos que subir, yo había puesto un enlace, o sea, dentro del PowerPoint, un enlace de una profesional de enfermería, la cual hace un pequeño hincapié en lo que es el conflicto entre procurar a cada paciente unos cuidados de calidad y priorizar la asignación de recursos. ¿Se podía hacer eso o...? Sí, ¿o no? pueden hacer, sí, claro que sí, pueden hacer. Si ustedes consideran que ese tema está relacionado y quieren poner un hipervínculo, sí, pueden poner, sí. Bueno, por ahí pueden escribir también en el comentario eso que ustedes hicieron, sí, porque por ahí entre que uno corrigen, claro, que nosotros corregimos una cantidad, que los tiempos son, entonces para que podamos apreciar y también para que sus compañeros puedan ver y también puedan aprender de eso, ¿sí? Marta, pero siempre también ajustándose a los textos que se les da. Claro, sí, el contenido tienen que desarrollarlo, ¿no es cierto?, de los textos que trabajamos en el... Sí, yo en el PowerPoint desarrollé nada más que a continuación, justamente como estábamos el tema todo en la pandemia, los casos, justamente cuando vimos esto me acordé de una enfermera que había sido muy criticada, que salió a hablar, de la cual por eso también traje al que estamos dando. A uno de los conflictos, ¿no?, que logró justamente el tema. Sí. No salí de contexto, nada más era para saber si... Claro, una ilustración o un aporte, ¿sí? Claro, es un aporte a lo que ustedes nos dieron en el PowerPoint que a modo de implementar, ¿no? Sí, o para ampliar el tema, para mirar. Bueno, tanto, Antonella, se te escucha medio con dificultad tu audio. Sí, profe, el internet. Sí. Profe, tengo una última consulta. Con respecto a la promoción de esta materia, ¿se va a tomar algún examen o es solamente con trabajos prácticos la evaluación? Nosotros le vamos a ir, cada actividad que ustedes van desarrollando, nosotros le vamos evaluando. Todo el tiempo que ustedes van trabajando, nosotros le vamos a evaluar. Y bueno, todo lo que le vamos a evaluar, le vamos a ir contando. No es que... Claro, pero no hay pensado, digamos, un examen o algo a futuro, ¿sí? Le pregunto. No sabemos.
A ver, estos trabajos son parte de la evidencia, no sé qué es lo que ustedes le llaman, nosotros le ponemos actividades y ustedes tienen que resolver, no sé, el clásico. Marta, lo que pregunta es si vamos a tomar parciales, exámenes parciales. Sí, ya sé, pero no sé qué se está refiriendo, si me está preguntando no sé, un cuestionario que le vamos a dar, un cuestionario para resolver, o un estudio de caso, o una videoconferencia. O sea, todas las actividades que ustedes vayan realizando, nosotros le estamos evaluando, ¿sí? Entonces, cada semana le vamos a poner evaluaciones. Tenemos un cronograma que en el cronograma tiene como segunda actividad, al terminar la unidad 2, un trabajo integrador. Y la última actividad también un trabajo integrador, pero no le publicamos el cronograma porque por ahí tenemos necesidad de cambiar, de modificar. Entonces, pero van a ser trabajos así, de que ustedes tienen que ir leyendo el material, integrando el tema, sí, esta clase, esta modalidad de trabajo va a ser, sí. Este es un seminario bastante fácil, es corto, tiene poquitas horas, creo que son 65 horas, así que ustedes entregando las actividades en tiempo y forma, pueden promocionar la asignatura. Y bueno, y caso contrario, van a terminar como regular, y si no, como libre, que como libre también les habilita a rendir la materia, ¿sí? Cada uno también elegirá de qué forma termina el seminario, ¿sí? Eso ya queda a compromiso de cada uno de ustedes, porque de última no podemos después a todos evaluar con la misma vara, ¿sí? El que no hizo, el que no pudo entregar, el que no pudo realizar, por X motivo, ¿no es cierto? Aquel estudiante que entregó y hizo todas las actividades en tiempo y forma, ¿sí? Cada uno elige y da prioridad a lo que más necesita, ¿sí? Y de caso contrario, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo ¿Sí? tengo un problemita con mi compu, que mi PowerPoint se expiró, digamos. Tengo que pagar o volver a descargar o de alguna forma, y todavía no entregué el tercer trabajo, que era el PowerPoint individual. Uh-huh. ¿Y cuándo se entregaba ese? Yo ya no me acuerdo, ya. Ese tiene plazo hasta hoy a las 12 de la noche. Y yo no voy a llegar. Hoy no puede ser porque hoy es lunes y las actividades del día lunes se extienden hasta el día jueves, hasta las 23:59 horas. Así que ¿sí? No, pues todas están programadas así. Ya les escribimos en el foro y le dijimos que ustedes lean en el foro todo lo que se va escribiendo, ¿sí? En la actividad que ustedes tienen que entregar el lunes, tienen tiempo hasta el día jueves, se le extiende un poquitito más para que les dé tiempo, ¿sí? También no dejen para última hora. A algún técnico o algo que me baje el programa otra vez, porque sí o sí me da para pagar como 5.000 pesos para tener el software, y la verdad que no. Y no, es el PowerPoint, se configura y viene, todo tenemos gratis, ¿no es cierto? Profe, claro, ¿qué lado se llama? Le digo a la chica, a mí me pasó lo mismo cuando tuvimos que hacer el video, me pasó lo mismo, se me fundió el PowerPoint, se me canceló, y a mí me enseñaron a bajar un programa que parece que como que criquea, digamos, el programa y te permite utilizar un tiempo más. ¿Cómo es el programa, sabes? ¿Tenés el nombre? Sí, ahora después yo escribo en el grupo y escribime, o sea, bueno. Claro, eso, entonces ahí todo también a todos les queda, y si todos necesitan, claro. No, yo le enseño piratear cualquiera, ¿sí? No, pero le digo porque, claro, porque a mí me sirvió, por lo menos para hacer los trabajos me sirve, digamos, desde la compu. Claro, sí, lo más importante el Word y el PowerPoint que uno usa cada rato. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, dejamos acá y nos seguimos comunicando por mensajes, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, chao, hasta luego, que tengan buenas tardes. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego.
Chao, profe, que esté bien. Chao.